Onda Aguere, Radio Geneto. Estás escuchando el podcast 3, 2, 1, Acción, un podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua, financiado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en colaboración con Onda Aguere, Radio Geneto. Bienvenidos al noveno ya programa de la tercera temporada del podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua 321 Acción, en directo en Onda Aguere, Radio Geneto. Para la gente que nos sigue sabrán que hoy no es nuestro día habitual de emisión. Por un lado es que estamos con los preparativos del octavo Festival contra la LGTBI plus fobia de Taco, que celebramos todos los años en el Parque del Polvorín el viernes 24 de octubre. Y por otro es que mañana, el día 15, en la tarde en la que solemos grabar, hay un evento interesantísimo del que luego nos podrá contar algo más una de nuestras invitadas de hoy. Este mes hemos querido poner el foco en el cine, aprovechando que el día 6 de octubre se celebra el cine español. Se escogió esta fecha porque fue el día en el que se terminó de rodar Esa pareja feliz, una peli de 1951 dirigida por Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, que con los años se convirtió en todo un símbolo de nuestro cine. Y ya que estamos en clave de cine, hemos querido cruzarlo con otro tema que nos toca muy de cerca, el colectivo LGTBIQ+. Como comentaba mi compañera Noé, nuestra entidad está a punto de celebrar su octavo festival contra la LGTBIQ+fobia de Taco. Así que nos pareció un momento perfecto para hablar de cine desde la mirada, junto a dos mujeres maravillosas, representantes del colectivo y apasionadas de las artes escénicas, que usan además como herramienta de cambio y sensibilización el cine. Pues sí, hoy unimos arte y activismo y tenemos a dos invitadas de lujo. Por un lado, Conchi, vicepresidenta y delegada en Canarias de la Fundación Pedro Cerolo, impulsora de la muestra Cinema Trans, y Clara Montes de Oca, fundadora de Caminar Intersex, referente nacional e internacional de la defensa de los derechos de las personas intersex. Bienvenidas a ambas. Hola, muchas gracias. Muy buenos días y gracias por invitarnos. Un placer y una suerte tenerlas aquí. Así que con esto y sin más dilación vamos a pasar a la siguiente sección para conocerlas un poquito más, una a una. Sigue escuchando 3, 2, 1, Acción, el podcast sobre acción social y teatro de la Asociación Cagua. Bueno, para empezar, primero vamos a presentar a María Concepción González Cerolo, vicepresidenta y delegada en Canarias de la Fundación Pedro Cerolo, madre feminista y mujer comprometida con la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. Conchi se define a ella misma como una persona laica y activista incansable, que lucha por una sociedad más justa, libre e igualitaria, donde la educación y los servicios sociales públicos sean pilares fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades. Hermana de Pedro Cerolo, mantiene vivo su legado desde el compromiso diario con la diversidad, la inclusión y la justicia social. A través de su labor en la Fundación continúa promoviendo los labores que su hermano encarnó. Su voz cercana y valiente sigue siendo un referente en Canarias por los derechos del colectivo, la igualdad de género y la memoria colectiva del movimiento. ¿Qué tal, Conchi? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias y encantada de estar aquí con Cagua y con mi compañera Clara de Caminar Intersex. Pues voy a empezar yo preguntándote algo, que es que la mayoría de gente entiendo que conocerá quién fue Pedro Cerolo, pero como la fundación se llama Fundación Pedro Cerolo, me gustaría que nos contases quién es y un poco cómo surge la necesidad de crear esta fundación. Pues Pedro era mi hermano principalmente y era un activista incansable por la lucha de la igualdad y los derechos del colectivo LGTBIQ+. Él era la figura visible en una época de España que, como él siempre dijo, llegamos en un buen momento a la cita, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, pero aparte de eso, que el otro día estábamos en la Plaza del Cristo con su libro, aparte de eso hay muchas cosas que se desconocen de Pedro, que es que participó en el voto del inmigrante, en la ley de igualdad de hombres y mujeres, con el pueblo gitano fue gitano de honor, o sea, intervino en muchas cosas. Él le gustaba decir que él era la figura visible porque era en un momento donde estaba él en política, pero si no hubiera sido por los colectivos, las asociaciones, los centros de ciudadanos, los centros educativos y toda la gente que lo apoyó, todo esto no salía. Él tenía un poder de oratoria y de convencimiento muy fuerte. Él decía que había que llegar convenciendo, que había que hablar,
que había que llegar a todos los partidos políticos en ese momento para que salieran cosas adelante, y yo creo que es fundamental no olvidar todo eso que lograron Pedro y todos los colectivos y asociaciones y vecinos y amigos, que no me gusta dejarlo de decir porque a él tampoco le gustaba. Él era pues el que estaba en primera fila, pero estaban todos. De hecho, el otro día vino Miguel, que es el director de la fundación, otro activista incansable, también está Tony del CECIDA, y decía que el día que aprobaron, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que empieza el libro así, que estaban las asociaciones, y además tenía un poder de alegría y de felicidad, que Miguel tenía que estar en Valencia y le decía, no, tú no puedes estar en Valencia, se va a aprobar el matrimonio igualitario. Y Miguel decía, pero tú estás loco, ¿cómo se va? ¿Sabes? Que era que aunque viera un no, pues siempre era que se va a aprobar, que vamos a luchar, que se va a tener. Entonces, cuando él fallece, nos encontramos en la necesidad de seguir con su legado, porque es muy importante saber por qué estamos aquí y quién ha luchado y quién ha estado en esa lucha. Es importantísima, porque además en estos tiempos que vienen por toda Europa y por todo el mundo, la memoria tiene que estar. De hecho, la Fundación también pertenece a la red memorialista, porque es fundamental. Y claro, ya cada vez somos mayores los que vivimos esa época, y entonces hay que dejarlo escrito porque en un segundo se puede marchar. Importante la memoria, ¿eh? La verdad que sí, y también la lucha en conjunto, ¿no? O sea, unir fuerzas. Bueno, Conchi, a mí me gustaría preguntarte cómo surge tu amor por el cine. Pues mira, mi amor por el cine, o sea, en casa siempre pues iba al cine. Además mi padre fue alcalde de La Laguna y mi madre era muy novelera, que también la pobre murió pronto como Pedro, pero había algo de cine, había que ir al cine, había que ir al Teatro Leal, había siempre. O sea, de hecho me acuerdo que me mandó una vez a un concierto rock de una gente que digo, yo iba con mi lacito y yo decía, aquí, bueno, me echan. Pues tienes que ir porque hay que aprender de todo. Entonces yo creo que en mi casa, que el otro día lo hablábamos porque nos preguntaron que qué les diríamos a la gente para que sus hijos tuvieran otra mentalidad, y yo dije que hay que crear espacios seguros en su casa. Mi hija a veces me dice, pues hay amigas que no hablan con los padres pues de sexo, de cultura, y entonces yo creo que es fundamental, aunque tengan diferentes opiniones, que haya discusiones en las casas, con la familia, con los amigos íntimos, y que se hable de todo. Y entonces la cultura, la política y todo eso me lo inculcaron en mi casa. Es verdad que yo nunca me había metido en los temas de cine. Y entonces esto surge también gracias a mis compañeros Manu Díaz y Sagri de Charlas de Cine, que nos reunimos una vez, hace 4 años, este va a ser el 5º, y decidimos hacerlo del Cinematram. Pero antes de eso estábamos la Cinemateca Pedro Cerolo, porque a mi hermano le gustaba mucho el cine y la poesía, que esto es a nivel internacional. Está la sede en Madrid, pero tenemos espacio en Venezuela, en Colombia, en Europa. Y entonces es una cinemateca, que quiere decir pues que tenemos un gran catálogo de películas, tanto del colectivo LGTBIQ+, y entonces ponemos, incluso en barrios, en La Cañada, que es un barrio muy pobre en Madrid, pues vamos a La Cañada, vamos con gente que dinamice con los colectivos, y entonces para dar una visión distinta. Y nada, me he metido en esto y yo estoy encantada. Y la parte que más me gusta es esta, la de estar en los centros de ciudadanos, la de estar con los colectivos. La parte más protocolaria me cuesta más, pero me encanta hablar con la gente. En los centros de mayores me chiflan porque estás un montón de rato y todo les parece poco. En las ludotecas también hemos ido, en el puerto. O sea que yo creo que es muy interesante y se aprende mucho, porque antiguamente no había referentes ninguno. Ahora ya hay muchas películas españolas, Latinoamérica, de Europa, que reflejan otra realidad más positiva y más bonita y más participativa y más con los padres, con los abuelos. O sea, yo creo que se ha avanzado mucho y nos gusta unir la cultura con la educación y con el activismo.
Antes estabas comentando el tema de la Cinemateca, pero nos encantaría que nos hablases un poquito también de Cinematrans, que ya llevas 4 ediciones, para la quinta ya, como estabas diciendo, ¿no? Entonces, comentarnos un poquito, pues, qué engloba Cinematrans, ¿no? Porque creo que son un montón de cosas, aparte de proyecciones. Sí, en el Cinematrans englobamos un montón de cosas. Por supuesto, es para conocer y ver las vivencias en primera plana de la gente del colectivo trans, que además últimamente está siendo muy machacado. Entonces, aparte de los 3 días en Multicine Tenerife, que es nuestra sede habitual porque trabajamos con charlas de cine, pues son 3 días que damos premio al activismo, que damos premio cinematográfico, todo referente al colectivo trans. Hay mucha gente trans, invitados, presentadores, referentes siempre en sala. Aparte de eso, hacemos 2 sesiones por fuera, que es siempre suele ser una NELTEA, que hacemos todos los años la letra invitada, y el año pasado empezamos con la I de Caminar Intersex. Y expusimos la película Mi querida señorita, que ahora Clara, que conoce más el tema intersex, lo va a comentar. Y después hacemos otro encuentro en el Espacio Diversa. Este año lo hicimos con el colectivo de Somos Parte del Mundo, que de Guinea, que están siendo machacados, metidos en cárceles, apaleados, y entonces la fundación forma parte de ayudarlos. Y siempre normalmente viene Gonzalo, que es un referente, que es el que dirige el colectivo, y nos cuenta sus experiencias. Y el año pasado estuvimos en el Espacio Diversa, todos los colectivos, y él nos cuenta pues cómo han pasado el año y todo eso. Aparte de eso, intentamos ir por los institutos, centros de mayores con películas trans. Entonces, normalmente en esta época nos acompañan pues Libertrans o el colectivo, y llevamos, aparte de las personas que nos acompañan, que son referentes de igualdad y diversidad de género, pues de los gladiólogos o de la universidad, pues nos acompañan gente de los colectivos. Y a veces estamos 15 días, lo que el cuerpo no aguante, pues yendo pues a Deje, a Guía de Isora, a Buenavista, a los ayuntamientos y centros que tengan interés. Que no solo se queda, en la parte metropolitana, sino que encima ustedes van a un montón intentamos de que llegue un poco a toda la isla. Sí. Súper. Oh, súper. A mí me gustaría saber, Conchi, también, o sea, sabemos, para una persona que no sabe qué es la Fundación Pedro Cerolo, ¿qué otros recursos pueden encontrar en la Fundación? Mira, nosotros tenemos muchos estatutos. La fundación la crea un grupo de activistas políticos y familiares que unían a Pedro. Todos nos conocíamos, pues yo por la parte familiar, y yo antes era activista en segundo plano, pues acompañaba a mi hermano, pero no tenía ni esa visibilidad ni nada, porque ya él lo iluminaba todo, no porque sea mi hermano, pero ya. Y decidimos continuar con su legado. Entonces no solo es el colectivo y la igualdad, sino pertenecemos a Somos Parte del Mundo, a la plataforma Ni un Paso Atrás, porque defendemos los derechos a nivel nacional e internacional. Tenemos en Venezuela 2 proyectos, uno con el VIH y otro estamos creando una asociación, un colectivo con arte y todo eso, porque allí están pues menos protegidos. Pues qué más, defendemos cualquier tipo de investigación, estamos en cualquier tipo de discriminación, ahora estamos en la plataforma de Palestina, pues intervenimos, estamos en el feminismo, somos un colectivo feminista, o sea, unimos feminismo y colectivo LGTBIQ+, porque además creemos que es muy importante, porque mi hermano siempre recalcaba que gracias a las mujeres el colectivo está hoy aquí, porque yo me acuerdo al principio que los que abrían las puertas eran las mujeres. Llega Pedro, vete a hablar con fulanita de tal. Después ya cuando se va subiendo, pues ya te van abriendo pero eso no hay que olvidarnos. Y él siempre decía, como la historia la siguen escribiendo los hombres, no hay que olvidarnos, y en la letra por lo menos pequeña, ampliar letra, y nosotros siempre, la verdad que en la fundación intentamos, a veces no nos queda más remedio que en cualquier charla, que en cualquier tertulia, haya hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Súper, gracias, Conchi. Pues muchas gracias por este espacio, luego seguiremos hablando un poquito más, pero quiero dar paso ahora a nuestra siguiente invitada, que es Clara Montes de Oca. Ella es fundadora de Caminar Intersex y madre de un joven intersex, experiencia que la ha acercado de manera personal al activismo. Es una de las voces más destacadas en España en defensa de los derechos de las personas intersex y sus familias. Ha participado en la creación de la Ley Trans e Intersex de Canarias, una ley súper importante. Colaborado en informes ante la ONU sobre mutilaciones genitales
genitales y ha recibido el Premio Mujer 2023 por la inclusión y la igualdad de las personas intersex. Casi nada. Su activismo combina educación, visibilidad y defensa legal, acercando la realidad intersex a centros educativos y universidades de España y a nivel internacional. Bienvenida, Clara, menudo currículum. Muchísimas gracias. Bueno, sí, yo primero que nada quiero decir que ojalá hubiera tenido yo a un Pedro en mi vida en aquel momento cuando empecé el activismo intersex, porque seguramente Pedro me hubiera puesto unas bases más sólidas y no hubiera tenido que estar tanteando para llegar a todo aquello que hemos conseguido, ¿por qué no? Un placer estar aquí con ustedes, un placer como siempre compartir con Conchi estos espacios y nada, sí, hemos hecho cositas, empezamos de cero, de la nada. No teníamos nada cuando comenzamos, cuando a los 12 años mi hijo habla conmigo y me dice, mamá, todo esto hay que pararlo. Conseguimos de casualidad a Miguel Fernández, que es un sexólogo, nos habla por primera vez de la intersexualidad, o sea, yo hasta los 12 años no tenía ni idea de que esto existía. Y bueno, yo digo, esto no me puede seguir pasando ni a mí ni a las madres que vienen detrás y de alguna forma hay que reparar el daño que se le ha hecho a todas las personas como a mi hijo y a su familia, ¿no? Y nada, ahí comienza nuestro activismo. Desde cero, porque no encontrábamos organizaciones específicas de personas intersex en toda España. Entonces, bueno, nos unimos a colectivos, ante todo y sobre todo trans, porque mi hijo, aparte de ser una persona intersex, es una persona también trans. Las personas intersex pueden ser trans, pueden ser cis, pueden tener una identidad, una orientación que no tiene nada que ver con la intersexualidad. Y entonces me uno al colectivo LGTBI y dentro del colectivo LGTBI es Transboy, la Asociación de Hombres Trans Estatal, quien me abre un poco más las puertas y me hace como dar esos primeros pasos, como digo yo, metiendo la patita. Cada vez que se iba a dar una formación, Transboy me daba un espacio y hablaba de la intersexualidad. Y entonces ese espacio fue abriendo grandes espacios. Entonces, claro, sin el colectivo LGTBI, sin el feminismo, por supuesto, no hubiéramos nunca logrado todo lo que le hemos logrado y le debemos muchísimo. No sé si volvemos un poquito para atrás, porque igual que le preguntamos quién era Pedro Cerolo, que sabemos que mucha gente los conoce, tenemos una pregunta también para ti que Pau te va a hacer. A ver, sabemos que la intersexualidad sigue siendo una de las siglas menos visibles dentro del colectivo, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento de lo que significa ser una persona intersex. En lugar de preguntarte lo que seguramente te preguntan siempre, te queremos preguntar lo contrario. ¿Qué no es una persona intersex? Vale, las personas que no son personas intersex se llaman personas endosex. Quiere decir que son personas que sus características sexuales encajan dentro de lo típicamente conocido. La corporalidad, el cariotipo, las gónadas, están dentro de lo establecido. Pues la forma, el tamaño de una vulva, la profundidad de una vulva, el tamaño de un pene, el grosor de un pene, está establecido y en unos cánones que se sigue. Entonces, es por ende, todo lo que se sale de esa norma, entre comillas, es lo que es una persona intersex. Pues importante, yo sé que lo has dicho 20.000 veces porque es algo que todavía no se ha visibilizado del todo, igual que otras, en el plus también del LGTBIQ+, hay muchas realidades que no están muy visibilizadas y estarás cansadísimas de comentarlo, pero siempre es importante como dar ese tip para la persona que a lo mejor nos está escuchando y realmente no está todavía familiarizada con el término. Sí, dentro del término es verdad que ha habido como un pequeño cambio porque la intersexualidad, como bien comentabas, es desconocida y para el activismo tenemos que pensar que yo comienzo a hacer activismo en el año 2012 y la bandera intersex la crea Morgan Carpenter, que es una persona australiana, en el año 2013. O sea, empiezo a hacer activismo sin ni siquiera haber una bandera que reflejara todo aquello. Entonces, la intersexualidad, como todo en la vida, tiene una evolución. Y me gustaría comentar algo que es muy curioso. La definición que dábamos de intersexualidad, la voy a decir, eran personas que no encajaban dentro de lo que se conoce como masculino o femenino. Entonces llega una persona en un colegio, una personita de aproximadamente unos 12 años y dice, bueno, ¿y si yo no encajo dentro de lo masculino y lo femenino, qué soy? Y entonces eso nos hizo pensar. Varias organizaciones que iré nombrando a nivel, sobre todo de Latinoamérica, por el idioma, que nos es mucho más fácil establecer reuniones y conversaciones, dijimos, bueno, pues yo creo que tenemos que dejarlo en una variación natural de las características sexuales.
y no nombrar ni lo masculino ni lo femenino. Porque cuando ya una personita te dice ¿qué soy?, volvemos otra vez a dar un paso atrás. Así que bueno. Súper interesante el tip que acabas de dar. Y también antes habías comentado un poco tu desarrollo en el activismo, ¿no? Pero nos gustaría saber entonces, Caminar Intersex, si nació desde ver que no existían estas entidades y dijiste, pues me voy a poner yo ahí a crear esta entidad, o cómo surgió un poco la asociación. Caminar Intersex, bueno, nosotros empezamos en el año, como te comento, 2012-2013, no encontramos a nadie, no había nada. En el año 2013 se funda en México, o sea, tenemos que dar un paso o nadar a la otra parte del mundo, nace Brújula Intersexual. Es la mayor organización de habla hispana de personas intersexuales del mundo. Entonces nos empezamos a unir a Brújula Intersexual. Con Brújula Intersexual damos formaciones, nos nutrimos de todo lo que Brújula Intersexual hace, estamos un par de años colaborando con Brújula Intersexual, pero sobre todo es nutrirte de lo que las otras personas intersex hablaban y las otras familias. Hacíamos convivencias virtuales, por supuesto, con mamás, con papás, con adres, con todas aquellas personas que tenían personitas intersex y con personas intersex. Entonces yo empiezo a nutrirme de información y a traer toda esa información. Yo recuerdo que la palabra mutilación genital intersex en España no existía, y me acuerdo el primer día que yo digo mutilación genital intersex, y fue una mirada atroz. O sea, tuve que demostrar que lo que yo estaba diciendo era real, era veraz, y ahí comienza la andadura. Después ya empiezo a unirme a los colectivos, como comento, LGTBI, Trasboy me abre las puertas para empezar a dar formaciones sin tener el nombre de ninguna asociación, sin tener nada. Y en el año 2019, después de terminar el 26 de octubre, me acuerdo que una formación en el Cabildo de Tenerife, me habla Laura Inter, que es la fundadora de Brújula Intersexual, y me dice, Clara, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no le das nombre? O sea, aunque seguimos perteneciendo a Brújula, porque yo siempre nombraba Brújula, Clara Montes de Oca, madre, una persona intersex, de Brújula Intersexual. ¿Por qué no le das nombre a lo que estás haciendo? Creo que España, Canarias, necesita tener una organización. Y bueno, ahí nace, hablando con ella, yo le digo, la verdad, Laura, que esto ha sido un camino enorme, ¿no? Y la palabra caminar siempre surgía cada vez que hablábamos, ¿no? Y esto ha sido un camino desde que Avian nace. El camino, porque claro, hasta los 12 años yo estaba en el camino equivocado. Entonces me voy al camino real y veraz. Y de ahí, tanto caminar, pues nace Caminar Intersex. Qué bonita el origen de la asociación. Precioso. Bueno, ¿cuáles han sido las reivindicaciones del colectivo y qué crees que se ha conseguido hasta ahora, Clara? Las reivindicaciones del colectivo siempre han sido la autodeterminación de la persona intersex, que sea la persona intersex la que decida sobre su propio cuerpo, parar las mutilaciones genitales, muy importante. La formación, porque claro, no podíamos conseguir que se nos escuchara sin poder formar a aquellas personas, sobre todo en el ámbito político, que necesitaban que nos escucharan. Entonces, la mayor reivindicación era parar la mutilación genital. ¿Se consigue? Sí. La ley trans e intersex es la que consigue que se paren las mutilaciones genitales en Canarias. ¿Vale? Tenemos que saber que la sanidad está dividida por comunidades autónomas y cada comunidad autónoma necesitaría una ley que prohibiera las mutilaciones genitales. Entonces, yo creo que lo más importante que ha conseguido Caminar Intersex como organización, con todas las personas que tengo detrás, junto a los colectivos LGTBIQA+, ha sido una ley que prohíba las mutilaciones genitales y un protocolo sanitario. Un protocolo sanitario donde atiende a todos los tipos de intersexualidades que existen sin hacer daño a la persona. Y siempre lo que la persona quiera hacer en cada momento. Dependiendo del desarrollo de cada persona, de la capacidad de poder decidir sobre su cuerpo, da igual la edad que tengan, si a partir de los 12, 13 años psicológicamente la persona puede decidir y quiere hacerse algún tipo de cirugía porque la persona quiere y así lo siente, pues se van a hacer, pero porque la persona quiere. Lo que no podíamos seguir era tirándole la pelota en el momento de nacer a las familias que decidiéramos, que es mi caso, lo que nos pasó, decidiéramos ante la corporalidad de nuestros hijos, porque nuestros hijos nunca nos pertenecen, nosotros los traemos al mundo, los adoptamos, los cuidamos, los educamos, pero no nos pertenecen.
La corporalidad de nuestros hijos no es algo nuestro, cada persona tiene que decidir. Y luego eso también traía en el futuro una grieta familiar. Yo he tenido la gran suerte de que mi hijo ha podido entender todo perfectamente. Me uno un poco a lo que Conchi decía, la importancia de hablar siempre, de nunca esconderle nada. Desde la infancia todo era muy limpio. Vamos a hacerte esto. Cuando ya descubrimos todo lo mal que habíamos hecho, también nos sentamos y hablamos y les dijimos, a ver, nos hemos equivocado, hemos cometido un error, nunca se le ha escondido nada. Entonces yo creo que eso hizo que no hubiera una brecha familiar. Mi hijo jamás en la vida me ha culpado de nada, sus palabras siempre han sido, a ver, mamá, 21 años, internet no estaba, tú estabas haciendo lo que los médicos te decían que hicieras, o sea, no te sientas culpable de nada. Entonces es muy importante lo que Conchi estaba diciendo, ¿no? Esas reuniones familiares y hablar con la verdad y dialogar. El diálogo familiar es muy, muy importante. 100%, y no el tema de la brecha familiar y la comunicación, y que todo eso cambie. Es verdad que hay cositas que a nivel estatal no se han conseguido del todo todavía, ¿no? A nivel estatal es muy triste, pero cierto. A mí siempre me gusta hablar con la verdad por delante. Desde Caminar Intersex hay una organización que se llama Caleidos en la península y hay una pequeña organización que se llama Crisol. Bueno, pues un representante de cada entidad nos reunimos y creamos una documentación que se entregó para la ley estatal. Dicha documentación no se tuvo en cuenta para nada y simplemente la ley estatal ha puesto que las familias tienen 1 año para decidir cuál va a ser el sexo asignado al nacer. En 1 año todavía la persona no se puede expresar. Entonces, lo importante sería, basándose en lo que los médicos vean, lo que las familias vean, desde el momento de nacer, se le va a asignar, porque además durante 1 año, ¿qué vas a hacer con esa personita? ¿Qué le vas a decir? O sea, generas más problemas. Se le asigna un sexo y ya, pues nada, en un futuro se verá la persona si tiene que hacer un cambio de sexo, si no. Tiene que ser libre, o sea, tiene que ser amplio. Lo que no podemos es dejar 1 año. Otra cosa es, se prohíben las mutilaciones genitales. Cuidado porque después, entre comillas, a menos que los médicos crean que es necesaria la cirugía. Y no explica nada más. Ni siquiera explica qué es la intersexualidad. Un médico te puede convencer. Yo como madre que he visto cómo se me ha tratado, cómo se ha utilizado palabras que te llegan al corazón, que te llegan al cerebro, palabras que te hacen al final decir, pues es que tengo un bicho raro en mi casa y yo no quiero que sea un bicho raro y yo quiero normalizar algo que es normal. Entonces ahí se pueden agarrar. Y luego hay otra parte que nunca se nombra y es que las personas interesadas no pueden no pueden entrar en la policía, no pueden entrar en el ejército, porque hay una cláusula donde los problemas metabólicos y endocrinológicos no pueden entrar dentro del ejército y no pueden entrar dentro de la policía. A ver, que yo tengo un cromosoma de más no me impide a que yo pueda estar en la policía, pueda estar en el ejército, pueda estar en cualquier fuerza del Estado. Que yo tenga unos testículos elevados que no me hayan descendido no me impide para nada. Entonces ese es otro tema donde también se reivindicaba y lo pasaron por alto y no hicieron nada. Entonces la ley estatal simplemente fue una tirita que pusieron y quisieron recordar que existía una letra que se llamaba intersexualidad, pero nada más. Con ciertas ambigüedades y que queda mucho por hacer, ¿no? Muchísimo. Bueno, Clara, sabemos que el 26 de octubre se celebra el Día de la Visibilidad Intersexual. Queremos preguntarte, ¿tú estás preparando algo desde Caminar Intersex, alguna fecha o algo especial durante este mes? Bueno, este mes tenemos bastantes cosas. Momentos spam, aprovecha. Sí, tenemos bastantes cosas. Y además voy a decir algo que todavía no he dicho, no lo sabe muchísima gente. Pero bueno, el 26 de octubre empezó la primera vez que se hace algo en Canarias, que es muy importante la memoria histórica, siempre recordarla. El 26 de octubre del 2018, por primera vez en España, en el municipio de La Laguna, se hizo la primera bandera intersex y se lee el primer manifiesto. Nunca en España se había hecho, entonces para nosotros eso fue un logro enorme. A partir de ahí se comienza también el Cabildo de Tenerife. Me acuerdo perfectamente que ese mismo día el Cabildo nos avisó y nos dijo, tienen un espacio, y éramos 5 personas agarrando la bandera intersexual,
debajo del Cabildo leyendo aquel manifiesto, éramos muy poquitas personas y una persona que estaba ahí me dijo, cuando empezó el movimiento de las personas trans, lo menos que había eran personas trans, Clara, tranquila porque llegará. Y así ha sido. A partir de ahí, cada año se ha ido aumentando la visibilidad, cada vez hay más cosas, cada vez, sobre todo dentro de los ámbitos políticos, ayuntamientos, cabildos se han interesado más por reivindicar los derechos de las personas intersexuales. Entonces, bueno, este año, mañana mismo, tenemos una formación en el exconvento de Santo Domingo a las 5 de la tarde, que todo el que nos está escuchando quiero que aprovechen, si pueden, que vayan. Después de esta formación, va a estar muy bien porque va a haber un grupo de personas, porque normalmente siempre suelo ser yo la persona que hablo, bueno, pues porque detrás de mí hay muchas personas con muchos estigmas y les cuesta muchísimo anteponerse, ¿no? Y enfrentarse a lo que puedan pasar, lo que puedan decir, pero en este caso van a haber profesionales que van a hablar de la intersexualidad y después se va a crear un fanzine que nos los llevaremos y que ayudará a que cada vez que tengas dudas, pues mirar este librito y poder aprender. Tenemos también 26 de octubre, encendido el Cabildo de Tenerife, lecturas de manifiesto, tenemos varias formaciones que vamos a hacer por redes sociales, como siempre, junto a Brújula Intersexual, no nos olvidamos nunca de Latinoamérica, que fue esa gran organización que nos abrió las puertas. Y bueno, yo es verdad que este año no voy a estar en las islas, porque Caminar Intersex hace un año consiguió entrar dentro de la Oil Europe, que es la organización internacional Intersex europea, es la única organización española que pertenece y se nos ha pedido que estemos en Estrasburgo, en el Consejo Europeo, para hablar de los avances que han habido durante estos años en Canarias. Entonces, para Caminar Intersex es un gran paso, es algo histórico, es la primera vez que una persona de Canarias va a poder hablar de las intersexualidades y bueno, estoy súper orgullosa de eso. Y nada, 26 de octubre, vayan mirando las redes de Caminar Intersex porque van a haber muchísimas cosas, se van a llenar muchos sitios en Santa Cruz con pancartas, se va a hacer desde el Gobierno de Canarias, el área de diversidad, también cositas que es que tampoco quiero ir diciendo mucho para que se lleven la sorpresa, pero lo principal, si mañana a las 5 de la tarde no tienen nada que hacer, en el exconvento de Santo Domingo, allí les espero. Pues ahí queda todo lo que has comentado, interesantísimo, también importante lo de Europa, ¿no? Ahora ir para allá a Estrasburgo. Y nada, muchísimas gracias, Clara, por este espacio tan interesante que nos has dedicado. Y ahora, sin más dilación, vamos a pasar un poco al debate. ¿Qué les parece? Venga, vamos. Debate con 3, 2, 1, acción. Pues bueno, ¿no? Tremendas dos invitadas tenemos hoy aquí, ¿eh? Pasamos ahora al debate que es una de nuestras secciones favoritas. Hoy queremos charlar sobre el poderoso papel del cine y cómo ha contado, o a veces no ha sabido contar, las historias del colectivo. Historias que nos hemos visto reflejadas, hemos tenido referentes que nos han marcado y estereotipos que van por ahí rondando y personajes e historias que aún están por contar. Y todo esto hablando desde un plano muy personal, desde la experiencia. Así que arrancamos con la primera pregunta, ¿no? Venga, arrancamos, ¿no? Vale. Entonces, la primera pregunta es a ver si rememoran aquella primera vez que vieron en una película, en una serie, alguna persona del colectivo, incluso más específicamente alguna persona trans, que hemos estado hablando de eso, intersex. Si recuerdan ese momento, ¿recuerdan una película que les haya impactado, alguna serie, la primera vez que la han visto? ¿Y cómo se sintieron? Porque yo apunté una frase que dijo por ahí Conchi una vez, que es: imaginemos a ese adolescente trans, ese joven gay o esa chica lesbiana o bisexual que un día se ve por primera vez reflejada en una película, en una serie, en una novela, una obra de teatro, una película, una canción, ¿no? En este caso que estamos hablando de cine, el cine que es tan importante como referente, ¿no? Entonces no sé si ustedes recuerdan esa película primera que vieron o serie. Yo me acuerdo de Vestidas de Azul, en 1983, el primer documental que se hizo, que además te sorprende porque, bueno, estaba, en mi casa tenía mi hermano, pero vamos, el mundo trans, por ejemplo, yo no me había inmerso en él. Y la verdad que te sorprende. Incluso hace poco, la primera edición de, no sé si la primera o la segunda, cuando estrenamos Triángulos Rosa,
que es, vamos, que se te ponen los pelos de punta, que además es de aquí, de cuatro activistas, Marcela, Carla Antonelli, y de lo que le hacían y cómo sufrían. Y vamos, yo ese día, que me acuerdo que fue en la mirilla audiovisual al salón de mi casa, porque yo todo lo aprendo en el salón de mi casa, bueno, no paré de llorar, porque claro, todavía Clara o los colectivos están más cerca de la gente trans, de la gente no binaria, pero yo estaba empezando y yo veía cosas, pero todavía no estaba inmersa, sino oía a mi hermano así cada vez que hablaba, pero no estaba inmersa. Me acuerdo ver esa, la primera, y después ya me acuerdo cuando bueno, veía gente del colectivo, sobre todo, que siempre hubo una discusión ahí, porque aparecían los hombres gays los primeros de todo, las mujeres lesbianas no aparecían, pues los presentadores, todos eran, pues, y además eran guapos, altos, claro. Todo. Y las mujeres lesbianas llegaron mucho después, pues por eso, todos los presentadores que había y toda la gente que salía en las tertulias eran hombres gay, que era siempre, hubo un problema en las primeras manifestaciones, que si siempre iban los gays, sabes que yo creo que a las lesbianas también les ha pasado un poquito de factura y han llegado un poco después. Y imagínate la gente trans, era horrible, ponías algo de internet, algo de referente, y lo que te salía era todo horrible. Toda la prostitución, todo, que bueno, que también hay y que hay que tratarlo, pero también hay historias bonitas, gente acompañada, ¿sabes? Y yo creo que hay que reflejar todo. La diversidad, ¿no? La diversidad. Y en todos los sentidos, no solo en el tema de la discapacidad, pues el otro día estábamos hablando en la mesa con ustedes en Cagua, el tema de la gente mayor que tiene que volver a los armarios, centros de acogida, porque hay gente que sigue echando a sus hijos de las casas. Y entonces, claro, una persona o una abuela se mete en el cine, ahora porque de hecho hay una película que la ponemos mucho en los centros de mayores, que es Yo soy una niña, que es como la abuela, no la madre. La abuela se da cuenta y le dice a la madre, tu hija no es una hija, es un hijo. Y la madre, que era más joven, le decía, ¿cómo me estás diciendo eso? Y la película está bien porque es la abuela la que se informa, llega Crisali y le dice, le ponía la cola y decía, no es que te sea amanerada la niña, es que tu niña es un niño, no al revés, el niño era una niña. Y es la abuela, que yo creo que a veces los abuelos son fundamentales, porque los padres, yo que soy madre, somos más machacones, no sé si Clara estará de acuerdo conmigo, y las abuelas y abuelos llegan a un momento que lo que quieren es que sean felices. Los que nos comentan en los centros de mayores, que habrá de todo, pero dice, nosotros que sea feliz, nos da lo mismo. En cambio, los padres somos, pues vas a sufrir más, ¿sabes? Pues lo mismo que mi padre le decía a mi hermano, ten cuidado al exponerte, pues era de otra época, y eso que mi padre era artista y se rodeó de un mundo muy diverso, pero así todo, le decía a mi hermano, ten cuidado ahora que te vas a Madrid, ahora que... ¿Sabes? Entonces, películas, yo me acuerdo de ver el documental Vestidas de Azul, y eso, cuando lo vi más, me impactó más fue cuando llegó Borja y Eliseo a mi casa, que tenían lo de los triángulos rosas, y yo dije, pero que es que, ¿sabes? Que no estamos informados, es que esto hay que enseñarlo y ver lo que pasó, porque es que podemos volver atrás en cualquier momento. Total. ¿Y en tu caso, Clara? La primera película que veo es El último verano de la Bollita. Es una película argentina y en realidad esa película me hace ver lo que quizás mi hijo sufrió, porque va relacionado de cómo esta persona se escondía en el baño, no dejaba que su hermano le viera los genitales, ¿no? Entonces, quizás me hizo pensar un poco en qué habrá pasado mi hijo. Pero si tengo que decir algo que a mí me marcó y que hoy por hoy lo vuelvo a ver y me hace llorar y digo, bueno, esta soy yo, es una ópera que es Alexina B., y es el momento, Alexina B. es la primera persona intersexual reconocida y escribió unas memorias, y entonces basadas en esas memorias, Raquel García Tomás crea Alexina B. Se crea en el Gran Liceu de Barcelona, es la primera mujer que estrena una ópera en el Gran Liceu de Barcelona. La ópera yo la recomiendo a todo el mundo que la vea, pero hay un momento donde la madre de Abel Barbén le abre las manos
y le dice, ¿no?, que la abrace y que quiere lo mejor para él, que da igual lo que quiera, que quiere lo mejor para él. Y es un momento para mí brutal, porque es lo que yo hice. Yo me veo súper reflejada en la madre de Abel Barbén, y bueno, yo lo recuerdo, es que me emociona, me estoy erizando toda. Además, recomiendo a todo el mundo que vea esa ópera, porque explica la realidad de las personas intersexuales de hace tantos años y que no ha cambiado tanto en prácticamente 2 siglos, 3 siglos que ha pasado eso, ¿no? Entonces, bueno, después tenemos Mi querida señorita, que es un clásico de Jaime Armiñán. Yo creo que Jaime Armiñán era una persona que tenía una mente privilegiada. Es una película que durante mucho tiempo se pensó que era una película sobre personas trans, y no. Yo creo que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, porque antiguamente las personas trans se llamaban personas hermafroditas. Aquí hay una memoria histórica, siempre han existido. Cuando tú vas a centros de mayores, cuando tú hablas, a las personas intersex no les importa que se les diga hermafrodita. Además, se ha utilizado como, por ejemplo, boyera para las personas lesbianas, para las mujeres lesbianas, pues eso se ha utilizado también de la misma forma. Pero es que la palabra hermafrodita, y aquí en Canarias se conoce muchísimo, es más fácil. Cuando yo estoy en una mesa y le digo, ¿saben qué es la intersexualidad? Todo el mundo se mira. ¿Saben lo que son personas hermafroditas? Y empieza todo el mundo como a levantar la mano, porque ya sabe lo que están. Pues yo creo que Jaime Armiñán se basaba en eso y sabía de lo que estaba hablando. Y es una película que para la época que tiene, explica claramente la intersexualidad. O sea, es brutal. Como bien explicó Conchi, este año la letra invitada fue la I, y vino su hijo Eduardo a recoger un premio, y bueno, pudimos hablar. Yo le expliqué lo que nosotros como colectivo pensábamos. Bueno, una persona excepcional, imagino que como sería su padre, que no tuve la suerte de conocer, pero me transmitió como estas personas que te están escuchando y te están entendiendo perfectamente todo lo que les estás diciendo. Y bueno, me pareció una persona súper entrañable, que el poco tiempo que pudimos hablar aprendí bastante, le pude expresar lo que los colectivos intersex creíamos, ¿no?, de esa película, y es el gran avance y qué mente privilegiada tenía su padre para, a lo mejor sin querer o sí queriendo, crear en aquel tiempo una película de algo de lo que todavía no se estaba hablando, ¿no? Total. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, Se receta el silencio, que es un corto donde hablan de lo que nos recetan a las familias, que es el silencio, el callar. También recomiendo a todo el mundo que lo vea, está en YouTube, se puede ver. Nosotros lo ponemos también, lo tenemos. Es verdad que ellos lo tienen, lo han puesto ya. El Día de la Visibilidad el año pasado, 26 de octubre, se puso en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y explica lo que se les receta tanto a las personas intersex como a las familias, que es guardar silencio. Tenemos que ocultar que son personas intersex, tenemos que ocultar la cirugía. Se oculta tanto que llega a desaparecer de los historiales clínicos. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, hay 2 años de su vida donde no aparece. Supuestamente no tiene ningún tipo de cirugía grande, sino simplemente pequeños retoques estéticos que se le hicieron. Entonces ese corto, Se receta el silencio, explica precisamente todo eso. Pues nada, tenemos miles de referentes ahora, cositas que ver, que además muchas están en YouTube. De Mi querida señorita se va a hacer un remake ahora en el 2026, parece. No sé si por los Javis estuve ahí bicheando, así que... Porque hay un momento en el que transiciona, supuestamente, o ya le dicen que... Bueno, y todo ese espacio que en la película se pasa de un momento al otro, los Javis lo van a contar como más alargado, porque es verdad que es lo único. Yo me puse a verla ayer, la película, para revisitarla, y digo, realmente hay como cuando ya le dicen que bueno, que es que tampoco quiero hacer cuando spoiler. Se le hace la revisión, digamos. No voy a hacer spoiler, pero sí, cuando le dicen que en realidad es un hombre, que bueno, pues ya directamente lo vemos vestido de, ¿sabes? Con toda esa expresión de género masculina y demás, y no hay como, y se ve en la transición ponen un tren, ¿no? Una especie de, yo creo que ese espacio como que se quiere focalizar ahora a los Javis para darle y que todo ha cambiado imagínense, desde el 72, 73 hasta ahora. Pues a ver. Bueno,
A ver qué Veremos pasa, qué ¿no? pasa, Con esa, ¿no? veremos qué Veremos qué pasa. pasa y Ya la te- criticaremos. Ya Sí. tenemos un montón de series para ir apuntando. Además, Noé y yo el Total. otro día hablábamos de estar ahí, ¿no? De crear como una pequeña guía para quien quiera ir poco a poco, pues ir juroneando. A mí me gustaría preguntarles a ustedes si tuvieran la posibilidad de hacer una película, ustedes mismas, sobre una persona del colectivo que ustedes admiren, sobre alguien que ustedes digan, tiene que ser de esta persona, ¿de quién sería? Yo sin duda haría una película de la vida de mi hijo. Claro. Sí, pero sin dudarlo. O sea, ha sido una vida. Ayer fue su cumpleaños. Ayer se fue el cumpleaños y yo siempre le pongo a él mi maestro en el arte de la guerra. Porque ha sido una persona que desde el momento de nacer no se le dio la posibilidad de nada. Su cuerpo fue manipulado a ton y son sin contar con nadie. Sí, con la familia a base de engaños. Entonces yo creo que sería importante como él a los 8 años me dice, mamá, hay que parar todo esto que me están haciendo y yo lo ignoro, que es muy importante aprender a escuchar a los peques, porque por muy peques que sean, ellos tienen claro lo que quieren y él siempre me dice, mamá, yo a los 8 años te lo dije, tú me dijiste, venga ya, ¿qué me estás contando? Tú sigues haciendo lo que yo te diga. Volvemos a los que, sí, yo soy su madre, pero yo tengo que escucharle y yo también tengo que darle las posibilidades de que aquello que me pida, siempre y cuando no pase de las líneas rojas familiares que tengan, cumplirlo. Luego es verdad que él nace con una genitalidad que encaja más en lo masculino, esa genitalidad le es mutilada, por lo tanto se lo hubiera dejado y hubiera sido un chico desde el momento de su nacimiento, se le asigna un sexo femenino, a los 12 años tiene que volver a transitar obligatoriamente al sexo con el que había nacido y luego toda esta lucha de crecimiento y de no solo de crecimiento, sino también de atraso, porque es una persona que tiene que abandonar los estudios a los 12 años, educación no le hace caso, permiten que una persona de 12 años se quede en la casa, que no esté matriculado en ningún centro educativo. Entonces, sin duda, yo, si él quisiera, por supuesto, yo escribiría o haría el guión de la historia de mi hijo, ¿no? De cómo logró llegar a este momento. Total, no te lo pensaste mucho, No. ¿eh? Lo tuviste claro. No. ¿Y tú, Conchi? Pues mira, yo oyendo a Clara, yo no iría a una persona determinada, o sea, yo haría un documental o una película de los verdaderos guerreros y guerreras que los han echado a la calle, que sigue pasando, que el otro día, por ejemplo, el año pasado, el Club Deportivo Tenerife, hubo un evento LGTBIQ+, y se sentó al lado mío un niño de 16 años que quería ser futbolista, que quería ser portero, entonces yo haría una película eso, con la gente desconocida para estar informados, porque hay veces que nos creemos que hemos avanzado mucho. Yo también intento ser positiva, pero siguen echando a la gente a la calle, no tienen lugares de acogida, pues en los países, pues en Guinea, les hacen de todo, a las niñas las casan, horrible. Y entonces haría un documental de tantas cosas, pero de los verdaderos y verdaderas guerreras, que son la gente que sufre. Pues sí, y de hecho, mi compañera Paula me estaba diciendo de hacer la última, pero yo iba a decir de pasar ya a la otra sección, Venga, vamos. porque nos da un montón de pena, teníamos como 20.000 preguntas para hacerles, pero es que son personas tan interesantes que estaríamos aquí 3 horas hablando. Entonces la dejamos para otra ocasión. Venga. Y la idea es, pasamos a la otra sección. No sé si Jesús nos pone por ahí la musiquita. Juega conmigo, la sección del podcast donde aprendemos jugando sobre la temática del mes. ¿Te atreves a jugar con nosotras? Bueno, primero que nada, Clara y Conchi, muchísimas gracias por este debate tan enriquecedor y por darle voz a esta lucha. Todos los programas tenemos preparado un pequeño juego en función del invitado que venga y hoy tenemos un pequeño examen audiovisual. ¿Están preparadas? No. Vale. La puedes contestar la otra. Les explico, ¿vale? El juego es muy sencillo. Cada una de nosotras va a leer una frase que corresponde a una peli o una serie sobre el colectivo LGTBI española y ustedes tendrán que adivinar de cuál serie o película se trata entre 3 opciones que les vamos a dar. Yo vale. creo que... Equipote. A ver. Bueno. Entonces, Pau, ¿empiezas tú? Vale, la primera sería, una es más auténtica cuanto más se le parece a lo que ha soñado de sí misma. ¿Bien? ¿Repito? Está claro. No, está claro. A, la ley del deseo. B, todo sobre mi madre. C,
Carmen y Lola. Se miran la una a la otra. Que podría ser cualquiera. Mira, de hecho la frase esta la dice una canaria. Una mujer canaria. Una es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma. La ley del deseo, todo sobre mi madre o Carmen y La Lola. ley del deseo. Venga, la ley del deseo, vamos a ver. Respuesta No. incorrecta. Todo sobre mi madre de 1999. Mira que la de estaba Almodóvar. pensando. Digo, esto me suena al Que modo. lo dice Antonio San Juan. Antonia San Juan dice esa frase. Una frase como que es Antonio. súper icónica. Vamos a la siguiente. Esta yo creo que es un poquito más sencilla, ¿vale? Pero yo no puedo ir a la televisión porque mi madre nunca me ha visto así. A. Veneno. C. Todo sobre mi madre. O C, perdón, Kiki, el amor se hace. Veneno. Veneno. La Veneno, efectivamente. Respuesta correcta. La serie está de Javier Calvo y Sí, Javier Ambrosi, sí. que es todo un icono de la visibilidad trans en España. Pedazo de serie. Vale, vamos a la siguiente. Un hombre me ha pedido que me case con él, pero hay problema. Padre, yo me afeito. No sé si soy una mujer normal. A. Mi querida señorita. B. Cambio de sexo. C. Todo sobre mi madre. Mi querida Mi querida señorita. Aquí lo tenían claro, Respuesta ¿eh? correcta. Bueno, como hablaban ustedes, una historia pionera en el cine español que aborda la identidad de género y la intersexualidad de forma valiente para su época. Lanzo la siguiente. Yo creo que esta también la van a saber clarísimamente. Dice, Eneco, ¿tú sabes si cuando estaba en la tripa de Amá algo salió mal? A. 20.000 especies de abejas. B. El último verano de la bollita. O C. Verano 1993. 20.000 especies de Lo abejas. teníamos claro. La tenía muy claro, ¿eh? Que de Esta, ¿eh? hecho estamos hablando antes de la importancia de las abuelas. Aquí la importancia de la tía también, Sí, ¿no? De sí, que otras se personas. fueron al pueblo las tres y las abejas y todo. Eso suele sí. pasar, además. Se suelen Sí. acercar como Sí. a... Yo creo que yo no voy a decir miedo, porque imposible que sea por miedo, pero por respeto a tu madre, a tu padre. Sí. A lo mejor decides buscar con esa persona que tienes más alianza. Una película preciosa española que además fue premiada. Sí. Bueno, la Peque estrenamos fue en premiada. Cinematrans Es que y iba a le dieron decir un montón también. de premios y vino el niño y la verdad que, de hecho, Manu Díaz Ay, estaba vino, en qué Sitges guay. y en Sitges y dice que se había encontrado a la gente de 20.000 especies de abejas, que es súper agradable, la verdad. Sí, vino el niño. Pues súper, Qué sí, bueno. y ganó el Goya, ¿no? También Ganó varios premios, Bueno, sí, sí. la bisagra la de plata, la de, no sé si es la de Málaga, pero sí. Pues nada, una historia que aborda con ternura la identidad de género y la autoexploración en la infancia, ¿no? Y yo creo que la última ya la podemos decir. Sí. Venga, no soy una mujer, soy una persona. A ver qué se me va. A. La ley del deseo. B. Mi querida señorita. C. Vestida de azul. Vestida de azul. Respuesta correcta. Bien. Un documental pionero que muestra las experiencias de mujeres trans durante la transición española. Pues súper, felicidades. Ha sido fácil, ¿no? Ha Sí, sido tampoco- sí, Sí, Ay, lo tenían sí. clarísimo la mayoría. O sea, Al principio tuvimos que aprobadísima. armarnos un poco, pero sí. Así de hecho hicimos como un repasito a películas que todavía a lo mejor no nombramos, como 20.000 especies de abejas y, bueno, Sí, yo Vestidas Azules las yo me nombramos pongo también porque algunas. Me puse a repasar La Paz y Vieja, también la hemos puesto, de Daniela Sacurbelo y Celeste González. Total. Hemos puesto un montón de películas. Pues nada, ya yo creo que nos queda la última sección del día. Si Jesús no pone la musiquita, terminamos. Uy, la pregunta. Nuestra invitada del podcast anterior tiene una pregunta que hacerte. ¿La respondemos? Pues efectivamente, la invitada del podcast anterior, que a ustedes les va a tocar para el futuro, que fue Noelia Hernández, psicóloga y sexóloga. Si no han escuchado ese programa, maravillosísimo para que lo Chulísimo. puedan escuchar. sexo. Pues nos ha enviado una pregunta para hacerle. ¿La respondemos? Venga. Pues la pregunta. La pregunta sería, ¿qué le dirías a tu yo adolescente en relación a la vivencia de la sexualidad? Bomba. Es que no sé por dónde empezar, me parece tan interesante esa pregunta. ¿Qué le diría yo a mi yo adolescente? Que explore más y que disfrute más y que haber intentado, yo que soy mayor ya y aunque soy hetero, le diría que probara más, que me informara más
y que llegara un poco más allá en el tema sexual también. Sí, yo creo que también que hubiera disfrutado muchísimo más de, o sea, de su propio cuerpo, de mi propio cuerpo, haber disfrutado más, haber explorado, como bien dice Conchi, haber probado, porque es verdad que yo también soy una persona heterosexual, pero porque quizás no he ido más allá, y a lo mejor si hubiera ido más allá podría decir que soy una persona bisexual en estos momentos. Entonces, haber explorado muchísimo más, y algo que me parece importante porque lo vivo, darle placer al cuerpo todo lo que se pueda, porque no se sabe lo que la vida te tiene predestinado y llegará un momento en que ya el placer no exista en tu vida. Wow. Nos quedamos, vamos. Pues nada, con esa pregunta respondida nos quedamos ya. Ya a ustedes les tocará para la siguiente invitada del podcast, pues les tocará ahí ya preparar preguntas. Vayan pensando. Y nada, con la musiquita final, creo que ya vamos a pasar a la despedida. Y con esto nos despedimos. Hasta pronto. Bueno, hasta aquí este maravilloso encuentro sobre cine LGTBIQ+. Gracias, Conchi y Clara, una vez más por formar parte de este programa y dar voz a tantas luchas que nos quedan. Gracias también a quienes escuchan desde Onda Aguirre Radio Geneto. Por supuesto, y no nos queremos ir sin invitarles a asistir este viernes 17 de octubre en el marco del Festival contra la LGTBI+fobia de Taco a varias charlas formativas súper interesantes que se van a impartir de manera gratuita por diferentes entidades en el Centro Ciudadano San Luis Gonzaga de Taco a las 5 de la tarde hasta las 8. No, ¿y de qué son esas charlas? ¿Nos cuentas un fisco? Pues mira, tenemos una charla sobre salud mental dentro del colectivo, personas y lenguaje no binario y un proyecto de museo travesti en Perú. Casi nada. Cositas, bueno. Y cómo no, aparte de eso, y también el día 15, mañana, que tenemos ese evento en el Exconvento de Santo Domingo sobre intersexualidad y también fanzine, que me parece una mezcla súper interesante. No olvidarnos de recordar que el 24 de octubre tenemos el Festival contra la LGTBI+fobia, que empieza a las 4 de la tarde hasta las 9, y nada, tenemos batucada, lectura de manifiesto, carpas súper interesantes, muchísimas actuaciones en el Parque del Polvorín de Taco para reivindicar, aprender, reencontrarnos y por supuesto festejar, ¿no? De todas maneras, va a estar interesantísimo el festival, va a ser muy divertido. Si hay algún tipo de duda, para obtener más información, pueden consultar nuestras redes sociales, @caguadetaco, y cualquier cosita lo verán por ahí. Vamos a volver el próximo mes con nuevas voces, nuevo tema, aquí otra vez en Onda Aguirre Radio Geneto. Y nada, como nos queda un minutito, por si quieren comentar alguito para el final, nosotras de nuevo agradecerles este espacio. Ha sido un placer para nosotras que hayan querido estar aquí. Así que nada, con esto... Pues yo agradecerles a ustedes. No, sigue. Yo agradecerles a ustedes de habernos invitado. Me encanta además estar con Clara, que para mí es una eminencia en temas de intersexualidad y muy trabajadora y encima es buena compañera. Que me encanta el programa que tienen, que desde el primer día que llegué a Cagua, la verdad que me atendieron con mucho cariño, que me encanta todo lo que tratan, me encantan las sinergias que hacen con distintas asociaciones y el buen ambiente que se crea, y la verdad que maravilloso, y que espero que sigan muchos años y yo para verlo, porque ya no sabemos hasta cuándo nos quedamos, cuándo nos vamos para Grecia, como le digo yo a mis hijos. O sea que muchísimas gracias, y gracias por la labor que hacen, porque yo creo que en estos tiempos es importantísimo. Yo no quiero irme, si por supuesto todo lo que ha dicho Conchi, yo ahí, y trabajar con Conchi es maravilloso, pero creo que tenemos que hablar de que por favor sigan a Somos Partes del Mundo. Es una organización de Guinea Ecuatorial a la que España le debe muchísimo. Entren a sus redes, busquen, y si pueden ayudar también económicamente a Somos Partes del Mundo, intenten hacerlo, háganlo, porque nos necesitan y es una deuda que España le tiene a Guinea Ecuatorial. Así que nada, todo lo que ha comentado Conchi, más este pequeño asterisco que creo que es muy importante. Claro, queríamos dejarles este espacio por si querían hacer spam, comentar alguna cosita más. Muchas gracias a las dos, nos vamos ahí con los cachetes colorados. Y nada, para despedirnos, nosotras siempre, dentro del proyecto de teatro que hacemos, pues a la hora de improvisar hacemos un 3-2-1 acción, por eso se llama así también el programa. Así que si les apetece, hacemos un 3-2-1 acción para cerrar el programa, a la vez, ahí coordinada. Vale, pues... 3, 2, 1, acción. Cerramos telón.
Has escuchado el podcast de 321 Acción, un podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua, financiado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en colaboración con Onda Aguere Radio Geneto. Onda Aguere FM 107.5 radiogeneto.org